Muchas bendiciones para todos desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida en este día. Usted que está aquí de manera presencial, Dios le bendiga mucho más. Usted que se conecta con nosotros, el Señor le siga bendiciendo. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, Siri Benítez, en la vida de nuestro evangelista José Daniel. Bendecimos su vida y familia en este día en el nombre de Cristo. Quiero invitarle, vamos a estar haciendo lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21 en adelante. Quiero invitarle que usted pueda estar en pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Señor, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Soberano Dios, Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Precioso Espíritu Santo, te invitamos en esta hora, que tu palabra en este día, Señor, pueda ser predicada en este lugar con libertad. Que tu palabra cumpla el propósito, Dios, por la cual usted la envía a cada uno de nosotros. Señor, que pueda en este día dar fruto en abundancia en los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque creemos que donde está la presencia del Espíritu Santo, usted trae libertad. Hoy creemos que las vidas son libres en el nombre de Jesús. Toda cautividad del enemigo, Señor, en esta hora se quebranta en el nombre de Cristo. Dándote gracias en esta hora, Señor, porque tú eres fiel. Y por medio de Cristo somos más que vencedores. Gracias te damos, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios y miramos entonces, la palabra nos habla un hecho que acontece en una tierra gentil en la región de Tiro y Sidón. Allí acontece este milagro. Y la palabra nos habla que había una mujer cananea que clamaba por ayuda. Este mismo relato también lo encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 24 al 30. Y nos habla que esta mujer era sirofenicia. Era una mujer extranjera que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero esta mujer se acerca a Jesús clamando por ayuda. Pero vemos que esta mujer se enfrenta con dos grandes barreras de la época. La primera barrera que encontramos es que ella era una mujer y Jesús, siendo un hombre, y en medio de la cultura oriental, los hombres y las mujeres no acostumbraban a hablar con gente extraña. Y vemos que había una barrera entonces de género al hablar con una mujer. Y además podemos mirar y destacamos también que había otra barrera, y era una barrera racial. Esta mujer era una mujer gentil que ciertamente estaba buscando el favor de un judío. Y podemos mirar también cuando Jesús no era la primera vez que se acercaba a la región de Tiro y de Sidón. La palabra nos habla en Marcos, en el capítulo 3, desde el versículo 7, nos dice que mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán,
y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas, dice la palabra, hacía el Señor, grandes multitudes vinieron a él. Entonces Jesús, podemos mirar que dice la palabra, que él ya conocía esta región. Jesús no era alguien que pasaba desapercibido, y vemos que en cierta manera esta mujer cananea, vemos que tiene un conocimiento previo de Jesús. Vemos que ella sabía que Jesús sentía compasión por el necesitado, ya fueran judíos o gentiles, ya fueran hombres o mujeres. Ella sabía de antemano que Jesús era un hombre compasivo. Y ella comienza, y miramos el clamor. Dice la palabra desde el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos que se acerca y le dice: Señor, ayúdame, y le anexa a esta mujer otro título al Señor Jesús, y le recuerda que él era el hijo de David. Ella hace alusión a un término con el cual iba a ser llamado el Mesías, y era poco común. Y le dice a esta mujer: ten misericordia de mí. La mujer no clama ante el Señor para que tuviera misericordia de su hija, que en su momento estaba siendo atormentada. Estaba atormentada por un demonio, sino que esta mujer se acerca. Esta madre clama. Esta madre que está sufriendo le dice al Señor: ten piedad sobre mí. Ten misericordia de mí, porque lo más probable es que la hija no pudiera dimensionar el sufrimiento de la madre. Una madre que había sufrido todo el padecimiento de su hija, pero en medio de este clamor, cuando la mujer se acerca a Jesús, grita y dice que da voces detrás de él, de sus discípulos, y le expresa, le dice: Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y lo que ella esperaba era una respuesta amable del Señor. Pero dice en el versículo 23 que Jesús no responde. Dice: pero Jesús no respondió palabra. Jesús responde a la solicitud, al clamor de esta mujer con un ¿qué? Con un silencio. Estaba el silencio de Jesús. Muchos pudieron pensar que fue indiferente, que la rechazó. Pero en esta oportunidad, Jesús no solamente va a tratar con la necesidad de la mujer, sino que las personas que están acompañando a Jesús allí muy cerca son sus discípulos. Y Jesús también quiere enseñarle algo a sus discípulos. Jesús entonces aprovecha la situación. Miramos que ella era una mujer, pero aparte de ser mujer, dice la palabra que ella era gentil. Y miramos que el pasaje bíblico, vemos que la historia que encontramos en el Antiguo Testamento, que es muy similar a lo que está aconteciendo, sucedió muchos años atrás, cuando Elías se acerca a la región de Sidón. Vemos que incluso Jesús hace alusión de ello, que habiendo viudas en Israel, el Señor envía a Elías para que a una viuda extranjera, a una viuda en Sidón, para que lo sustentara durante cierto periodo de tiempo. Entonces aquí Jesús, como Elías, está en la región de Sidón. Y en su momento Elías estaba ayudando y está tratando con una mujer viuda que en su momento tenía un hijo que tenía una necesidad. Y de la misma manera,
Así como Elías se acercó, y lo leemos en Primera de Reyes, cuando el hambre era tanta, cuando se seca el agua, cuando se seca el arroyo, el Señor le dice al profeta Elías que se fuera de allí, que el Señor había ordenado para que una mujer le sustentara. Entonces, cuando Elías se acerca, ve un cuadro tremendo. Una viuda estaba recogiendo unos leños, y cuando Elías le dice a esta viuda, dame un poco de agua, ella se dispone a hacerlo, pero cuando ella va de camino, también le pide pan. Y ella le dice, solamente me queda un poco de harina, y estoy recogiendo estos leños para preparar esta última porción, esta última ración para mi hijo y para mí, para luego dejarnos morir. El cuadro no era fácil, pero aún esta mujer supera un examen difícil, y fue darle primero de la harina, y el poco aceite que tenía le prepara alimento al profeta Elías. Y en este caso, los discípulos están mirando algo, están mirando una escena muy similar con esta mujer cananea. Y podemos mirar que Jesús en el verso 23 muestra cierta indiferencia. Y era costumbre que los maestros respetados en ese momento no hablaban con mujeres. Y para los discípulos la actitud de Jesús era aceptable en medio de su cultura. Era algo natural, ellos no vieron nada extraño. Ellos pensaban que la conducta que estaba asumiendo Jesús era propia de los maestros en ese momento. Pero miramos en el verso 23, y ellos, al poder entender lo que Jesús está haciendo, cómo está tratando a esta mujer, Jesús no responde palabra alguna. Jesús no se dirige a la mujer. Jesús no le contesta. Entonces, ellos se acercan, sus discípulos se acercan y le dicen al Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Y tomando en cuenta así el silencio de Jesús, ellos le dicen, despide a esta mujer. Así como en su momento la multitud, cuando recordamos en Lucas en el capítulo 18 que había un hombre que era mendigo, que era ciego, que estaba afuera de la ciudad. Él daba voces y clamaba al Hijo de David que tuviera misericordia, y en esa ocasión las multitudes mandan a callar al mendigo. Al igual, los discípulos en este momento le están diciendo al Señor, despídela, da voces tras nosotros. Y así como la actitud de la multitud y la actitud de Jesús, ¿sabe lo que está dando a conocer lo que había en el corazón de los discípulos? Jesús, tú no tienes tiempo para esta mujer que está gritando. Pero ellos estaban totalmente equivocados, y Jesús quería enseñarles algo interesante. Jesús quería que ellos se confrontaran con lo que había dentro de sí. Y de la misma manera esta mujer está clamando, está diciéndole, y encontramos en la Nueva Traducción Viviente que le dicen los discípulos, dile que se vaya. Dijeron que nos está molestando con sus súplicas. ¿Qué actitud la de los discípulos? Y Jesús ve la actitud de sus discípulos con respecto al trato que quieren que le dé a esta mujer, con respecto a la percepción que ellos tienen de los gentiles. Pero vemos a una mujer que clama. A una mujer que clama por amor de su hija, a una mujer que está segura y confiada que en Cristo está la solución para el tormento de su hijo. Y vemos que dice la palabra que Jesús, y más adelante lo vamos a leer, Jesús la ayuda. Pero también esta situación fue un momento propicio para Jesús enseñarle algo a sus discípulos. Habían muchos prejuicios arraigados en el corazón de los discípulos. Habían prejuicios en contra de la mujer.
y habían prejuicios en contra de los gentiles. Y vemos que dice el versículo 24, ellos le dicen, despídela. Ella nos molesta, nos está haciendo molesta con su súplica. Y dice el versículo 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es la respuesta que da el Señor. Y miramos que esta mujer con su insistencia, y vemos que Jesús empieza a mirar que había en el corazón de los discípulos cuando guarda silencio. Lo primero que ellos dicen, despídela. No hay tiempo para dedicarle a esta mujer gentil. Y Jesús quiere enseñarles y les quiere confrontar con el error que están cometiendo. Y les dice, y pareciera que Jesús está de acuerdo con la actitud de sus discípulos. Y le está diciendo, yo no soy enviado a los gentiles, yo he sido enviado para la casa de Israel. Entonces miramos que era tanto el arraigo, el prejuicio étnico y racial que tenían los discípulos que Jesús aprovecha, y Jesús le está diciendo, y podemos mirar un poco entre líneas, Jesús quiere, digamos, los discípulos llegan a pensar, el Señor, el Maestro se quiere deshacer de esta mujer. ¿Cómo es posible que esta mujer no capte y cómo es posible que no entienda que el Señor ha sido enviado no para ayudar a los gentiles, sino para ayudar solo al pueblo de Israel? Pero vemos que en medio de esta situación la mujer, dice en el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Los discípulos pensaban, el silencio del maestro es suficiente para que esta mujer se vaya. Cuando Jesús expresa estas palabras, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer, ellos pensaban que esta mujer iba a captar la indirecta y se iría. Pero ¿qué pasó? La palabra nos habla que esta mujer no se movió. Esta mujer perseveró, esta mujer insistió. Y ya no es solamente gritar y dar voces detrás del Señor Jesús, sino que ella, dice la palabra en el versículo 25, ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya no le está diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya el clamor de esta mujer se reduce solo a unas pocas palabras y le dice, Señor, socórreme, Señor, ayúdame. Esta mujer allí postrada, esta mujer arrodillada clamando para que el Señor le ayudara. Y cuántos no se podían conmover con estas escenas, pero vemos que los discípulos siguen manifestando una dureza de corazón. Los discípulos aquí miramos que le están diciendo al Señor, mándala lejos, despídela. Pero esta mujer insiste, esta mujer está allí. Y aunque los discípulos sabían y estaban familiarizados que el Señor se preocupa por la viuda, por el huérfano y el necesitado, estos discípulos le están diciendo al Señor, tu ministerio, Jesús, no es para los gentiles, tú has sido enviado al pueblo de Israel. Pero miramos que aún allí creemos que todo ha acabado, pero dice en el versículo 26, respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire que no fue solo la indiferencia, sino que algo más. Y cuando Jesús lanza esta expresión, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, no solamente la mujer había padecido en ese momento la actitud, sentimiento de desprecio hacia ella, esta mujer ahora en medio de su desespero se arrodilla
en medio de su desespero clama por liberación, pero vemos un lenguaje muy fuerte utilizado por Jesús. Los perros en la cultura tradicional judía y aún en el oriente, en el Medio Oriente, los perros son casi considerados tan despreciables como los cerdos. Los perros allá no son mascotas, se les deja deambular por las calles. Los perros son como animales que deben subsistir de la basura. Entonces, miramos un cuadro duro, una prueba dura para esta mujer, siendo ignorada, porque es fácil ignorar a un mendigo y a un necesitado. De pronto usted y yo nos hemos encontrado con personas en la calle que nosotros hemos desviado la mirada, pero al punto tal en el cual ahora estamos leyendo, no solamente los discípulos le dicen al Señor, Señor, ignora a esta mujer, no le prestes atención. Ahora con este lenguaje es un insulto, la trató como un perro. Y vemos que dice la palabra, utiliza este diminutivo perrillos. Y el término perrillos, Jesús no lo dirige a la mujer. Jesús lo dirige a sus discípulos para enseñarles. Y ellos pensaban que los discípulos, lo que había en el corazón de los discípulos, era que para ellos los gentiles eran como perros. Y ellos quieren que el Señor los trate como tal. Pero vemos que dice la palabra en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cualquiera al escuchar el silencio de Jesús se hubiese devuelto. Cualquiera al escuchar las palabras, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pudo haber desistido. Pero esta mujer, no conforme con eso, le dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer no se va, esta mujer queda ahí, porque hay un amor profundo de una madre hacia su hija, y hay una fe inquebrantable en que Jesús es el único que le puede liberar. Esta mujer acude a la compasión de Jesús, porque Jesús no era la primera vez que iba a esa región. Y esta mujer supera esto, esta mujer supera estas barreras con total éxito. Y ella acepta el insulto. Y ella convierte ese insulto en una petición para el Señor. Y dice en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dice, sí, sé que a tus ojos, sé que a los ojos de los judíos parecemos como perros pequeños, insignificantes, no merecemos nada, pero aún a los perrillos se les arroja pedazos pequeños de comida cuando las personas al final terminan sus alimentos. Pero ella le está diciendo, Señor. Miramos que ella en ningún momento deja de decirle a Jesús, Señor. Y esta mujer está segura que su Señor, que Jesús le puede ayudar, que Jesús puede sanar a su hija. Y le dice, yo sé, Jesús, yo sé, mi Señor, que tú tienes compasión de todos. Y podremos nosotros también llegar a parafrasear un poco la expresión de esta mujer. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe? Esta mujer le está diciendo a Jesús, ¿no tienes una migaja para mi hija? Y sigue diciendo, y los discípulos allí mirando y escuchando, los discípulos mirando la humillación de esta mujer,
Dice la palabra del Señor, los discípulos están presenciando una escena. Los discípulos nunca habían visto en todo Israel una confianza a tal punto en la persona de Jesús, que aún escuchando las duras palabras, vemos que ella se mantuvo allí, creyendo que había una oportunidad para su hija. Y su respuesta golpea ciertamente la forma en cómo los discípulos miraban a los extranjeros, cómo los discípulos miraban y trataban a las mujeres, porque el Señor hoy quiere que haya un cambio de pensamiento. ¿Sabe? El Señor quiere que usted y yo nos renovemos en el pensamiento. El Señor Jesús quería que sus discípulos, su pensamiento fuera cambiado de quién es Dios y de cómo el Señor extiende su amor, su compasión a través de Jesús, no solo a los judíos, sino a la humanidad entera. Qué fe tan extraordinaria la de esta mujer. Una fe inquebrantable. Una fe que fue tal que aún el Señor le alaba. Una fe tal, así como la fe de la mujer que ungió el Señor Jesús en la casa de Simón el leproso, esa misma mujer llamada María que derramó un perfume costosísimo a los pies del Señor, y dice que donde quiera se predicara este evangelio, se iba a recordar los hechos de esta mujer. Y hoy resaltamos también la fe de esta mujer cananea. Y Jesús declara, dice en el versículo 28, oh mujer, grande es tu fe. Amén. Grande es tu fe. La fe expresada en la confianza plena y absoluta en la persona de Jesús. La fe de esta mujer expresada y reconociendo que Jesús es el único medio para dar salvación. La fe creyendo que era Cristo quien podía librar a su hija del tormento, porque estaba siendo atormentada por un espíritu inmundo. Esta mujer demostró una fe tremenda, se humilló a tal punto, y ahora el silencio de Jesús se traduce y su hija fue sanada desde aquella hora. La mujer recibió lo que estaba necesitando. La mujer recibió su milagro. La mujer encontró una respuesta. Y esta mujer, dice la Escritura, entonces en Marcos vemos cómo dice la palabra, le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Qué tremendo esta enseñanza. Muchas veces nos cuesta soportar el silencio del Señor. Muchas veces nos cuesta soportar el proceso. Pero vemos que al final una mujer que salió victoriosa, persistió y permaneció, fue constante, no se movió, siguió y continuó creyendo que Jesús le podía ayudar. Pero también vemos una gran lección para los discípulos, porque a veces podemos decir cuánta dureza había en el corazón de los discípulos. No se conmovieron por esta mujer que daba voces y clamaba y suplicaba, pedía ayuda, sino que ellos le decían: Señor, despídela, nos es molesta. Esos gritos que ella da, esas súplicas, mándala lejos. Y aún estando humillada, ellos no cambian de actitud. Y sabe, el Señor quiere que como iglesia sintamos compasión. Tenemos un Dios que ha mostrado su amor,
su compasión a toda la humanidad. Y el Señor Jesús no quería que ellos se quedaran con la idea que Él había venido a servir y su ministerio estaba enfocado exclusivamente en Israel, sino que Él había sido llamado a dar libertad a los cautivos. El Señor Jesús, el Dios Padre, le había enviado para que trajera y rompiera las cadenas que oprimían a muchas personas, al pobre, al necesitado. Y el Señor quería enseñarle a sus discípulos que aprendieran misericordia, a ser compasivos. Pero la crianza en ese momento de los discípulos les impedía ver más allá. Pero qué tremendo. Y el Señor muchas veces va a golpear estructuras en nuestra vida, porque podemos llegar a escandalizarnos y decir qué personajes, qué discípulos tan indiferentes a la necesidad de una mujer. Pero muchas veces usted y yo hemos sido indiferentes hacia el otro. Muchas veces nos hemos dado la vuelta, nos hemos hecho los de la vista gorda, no hemos prestado atención. El clamor y la necesidad del otro para nosotros no tiene importancia, pero el Señor quería enseñarle a sus discípulos misericordia, compasión por el necesitado. Y la multitud en su momento con el ciego que le mandaba callar, estos discípulos querían y creían que Jesús no tenía tiempo para atender a los gentiles y a los mendigos. Pero quiero decirle en esta mañana, el Señor tiene tiempo. El Señor tiene sus oídos atentos. Dios está dispuesto a atender a aquel que se acerca con confianza ante Él. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Así que hoy usted y yo tenemos libertad para acercarnos a la presencia del Señor. Hoy tenemos libertad para acercarnos al trono de la gracia por medio de Cristo. No sintamos temor, porque Él no nos va a echar fuera. Muchas veces hemos experimentado el desprecio de muchos, pero Cristo no está aquí para juzgar o señalar. El Señor está dispuesto a clamar, a escuchar el clamor de sus hijos. Resaltamos la fe de esta mujer. Con cuánta fe y confianza nos estamos acercando hoy al Señor. Cuando usted y yo oramos, realmente estamos plenamente convencidos que el Señor puede obrar. Y cuando el Señor guarda silencio por un instante, desistimos, o somos como esta mujer que no se movió, antes su clamor siguió. Muchas veces desistimos. Muchas veces dejamos de clamar por ese familiar, pero el Señor quiere que persistamos. Una mujer persistente, una mujer de fe, una mujer que no retrocedió aún al escuchar palabras fuertes. Porque no solamente fue el silencio, no solamente fue la indiferencia, sino palabras duras. Y la convirtió en una oportunidad para decirle a su Señor: yo sé que lo que tú tienes es suficiente, lo que tú quieras darme es suficiente para el milagro que estoy necesitando. Y lo que hoy el Señor ha puesto en su corazón, la fe que el Señor ha puesto en su corazón es suficiente para alcanzar el milagro, porque para el que cree todo es posible. Por eso el Señor Jesús compara la fe como el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero dice: si tan solo tuvieran fe como este grano de mostaza, podrían decirle a la montaña: muévete, traspásate de aquí hasta el mar, y se hará. Porque Dios quiere que nosotros nos movamos en fe, confiemos y tengamos claro quién es el Señor, y cuando estemos en dificultad poder clamar a Él y saber que en Él hay respuesta. Y también hoy el Señor quiere que nos identifiquemos con el necesitado, con el que está sufriendo, con el que está pasando dificultad. Que oremos por los otros,
que nos dolamos, sintamos ese dolor por el otro, que no solamente pensemos en mi bienestar, en nuestro bienestar, sino que también sintamos compasión por las almas. Es lo que el Señor quiere que como iglesia hagamos. Quiero invitarle, vamos a estar en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Es una mañana en la cual, así como esta mujer cananea, esta Sirofenicia encontró su respuesta. Yo creo que hoy hay mañana de respuesta. Usted que está allí conectado. El Señor quiere derramar de su gracia, de su favor. El Señor hoy quiere obrar porque Él es suficiente. Cristo el Señor. En Él y por Él han sido hechas todas las cosas. Y así como abordó la necesidad de esta mujer, hoy el Señor Jesús trata con cada necesidad de manera personal y particular. Así que yo quiero que hoy usted presente esa necesidad delante del Señor y clame en este día para que Dios obre milagros conforme a su voluntad. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora yo te doy gracias. Señor, en este día oro para que usted se glorifique en cada vida. Oramos por las personas que están allí conectadas, Señor, que están necesitando una intervención tuya. Señor, oramos para que usted se glorifique en medio de sus vidas y familia. Oramos, Señor, de la misma manera que esta mujer se llevó el milagro para su casa. Esta mujer vio la respuesta en la vida de su hija y en su propia vida. Esta mujer entendió y le decía al Señor: Señor, socórreme. Tú conoces mi sufrimiento. Cuánto he sufrido por mi hija, y el Señor atendió. Señor, hoy te pido, Padre, que usted obre en cada vida, en cada necesidad, en el nombre de Cristo. Que nuestra fe se fortalezca cada día, Señor. Gracias te damos en esta hora. Danos un corazón, Señor, que manifieste tu amor y misericordia, Señor, a el pecador, al que está perdido, al que no tiene esperanza, Señor. Oramos, Padre, en esta hora por aquellos que no pueden clamar, Señor. Padre, oramos por nuestras familiares, Señor. Oramos para que usted se glorifique en cada uno de ellos y cumpla su propósito. Gracias te damos en esta hora, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga mucho más en este día.